Mi nombre es Jeremías, y mi voz se alzó en una época de tumulto y decisión para mi pueblo. Judá nací en Anatot, una pequeña aldea sacerdotal, en el seno de la familia de Hilcías. Desde muy joven, sentí un llamado que no podía ignorar. Dios me habló. Me dijo que antes de formarme en el vientre, ya me conocía. Antes de que naciera, ya me había apartado y consagrado como profeta para las naciones. ¡Ah, imaginen eso! Siendo apenas un muchacho, recibí una carga tan inmensa. Mi primera reacción fue el miedo, la duda. Le dije al Señor, Señor, no sé hablar, soy solo un niño. Pero su respuesta fue firme y llena de poder. No digas que eres un niño. Irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte. Y extendió su mano, tocó mis labios y me dijo, Ané, puesto mis palabras en tu boca. Ese fue el comienzo de mi ministerio. Un camino que duraría más de 40 años, abarcando los reinados de los últimos 5 reyes de Judá: Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Mi misión no era fácil. De hecho, fue desgarradora. Tenía que anunciar un mensaje que nadie quería escuchar. Vivía en una Jerusalén que se había olvidado de su pacto con Dios. La idolatría corría desenfrenada en las calles y en los lugares altos. La gente se postraba ante dioses de madera y piedra, hechos por manos humanas, mientras ignoraban al Dios vivo que los había sacado de Egipto. La injusticia social era la norma. Los ricos oprimían a los pobres, las viudas y los huérfanos eran desatendidos, y la corrupción manchaba los tribunales y el palacio del rey. En medio de esta decadencia espiritual y moral, mi voz debía ser la de una alarma constante. Me paré a las puertas del templo, el lugar que consideraban intocable, el símbolo de la presencia de Dios. Y les grité, no confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Les advertí que el edificio no los salvaría si sus corazones y sus acciones no cambiaban. Les rogo, enmienden sus caminos y sus obras, y yo los dejaré vivir en este lugar. Pero mis palabras caían en oídos sordos. Me convertí en un hombre solitario. Mis amigos me traicionaron. Mi propia familia de Anatot conspiró contra mí. La gente se burlaba. Me llamaban aguafiestas, profeta de la calamidad. Me arrestaron, me golpearon, me arrojaron a un pozo lleno de lodo para dejarme morir de hambre. Sobreviví solo por la misericordia de Dios y la intervención de un hombre bueno, un etíope llamado Ebed-Melech, que intercedió por mí ante el rey Sedequías. Mi mensaje principal era una advertencia terrible, pero necesaria. Si no se arrepentían, Jerusalén sería destruida. Una nación poderosa del norte, Babilonia, vendría como instrumento del juicio de Dios. Les supliqué que se rindieran a los babilonios para salvar sus vidas. Esto fue visto como traición. ¿Cómo podía un profeta de Dios pedir la rendición ante un enemigo pagano? Pero yo solo transmitía lo que Dios me decía. Él estaba usando a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, como su siervo para purificar a una tierra que se había contaminado. La gente prefería escuchar a los falsos profetas, hombres como Ananías, que prometían paz y la pronta devolución de los utensilios del templo que ya habían sido llevados a Babilonia. Rompían mi yugo de madera, símbolo de la sumisión a Babilonia, y prometían libertad. Pero yo les advertí que Dios reemplazaría ese yugo de madera por uno de hierro. La paz que prometían era una ilusión peligrosa. Mi corazón se rompía por mi pueblo. No disfrutaba anunciando la destrucción. Cada palabra de juicio era un puñal en mi propio pecho. Lloré por Judá, por sus hijos e hijas que serían llevados al exilio. Por eso me conocen como el profeta llorón. Mis lamentos no eran solo por mi propio sufrimiento, sino por la terquedad de un pueblo al que amaba profundamente. Escribí en el libro que lleva mi nombre: ojalá mi cabeza se convirtiera en agua y mis ojos en un manantial de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. El dolor era a veces tan insoportable
que llegué a maldecir el día en que nací. Me quejé ante Dios. Le pregunté por qué me había elegido para una misión tan dolorosa. Sentía que me había seducido, que era más fuerte que yo y me había vencido. A veces decidía no hablar más en su nombre, guardar silencio. Pero entonces su palabra era como un fuego ardiente encerrado en mis huesos y no podía contenerla. Tenía que hablar. Aunque me costara todo, a pesar de todo el juicio, mi mensaje no era solo de destrucción. En medio de la oscuridad más profunda, Dios me dio visiones de esperanza y restauración. Hablé de un nuevo pacto, uno que no estaría escrito en tablas de piedra, como el de Moisés, sino en los corazones de las personas. Un pacto donde todos conocerían a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, porque Él perdonaría su maldad y no se acordaría más de sus pecados. Mientras estaba en la cárcel, en el patio de la guardia, Dios me dio una orden extraña. Me dijo que comprara un campo en mi pueblo natal, Anatot. Comprar tierra cuando la ciudad estaba a punto de ser arrasada y todos serían llevados al exilio. Parecía una locura, pero lo hice como un acto de fe profético. Firmé la escritura, la sellé delante de testigos y la guardé en una vasija de barro para que se conservara por mucho tiempo. Era una señal tangible de que Dios cumpliría su promesa. Todavía se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. El exilio no sería el final. Habría un regreso. Habría un futuro. Finalmente, todo lo que advertí se cumplió. En el año 586 a.C., los ejércitos de Babilonia rompieron las murallas de Jerusalén. Después de un largo y terrible asedio, quemaron el templo, el palacio del rey y las casas de la ciudad, destruyeron los muros y se llevaron al exilio a la mayoría de la población. Vi con mis propios ojos la desolación que tanto había temido y anunciado. Después de la caída, el comandante de la guardia babilónica me liberó y me dio a elegir. Podía ir a Babilonia y vivir cómodamente o quedarme con el remanente pobre que quedaba en Judá. Decidí quedarme. Mi lugar estaba con mi pueblo, en las ruinas de nuestra patria. Pero la tragedia no terminó ahí. El gobernador que los babilonios dejaron a cargo fue asesinado y el remanente, temiendo la represalia de Babilonia, decidió huir a Egipto. En contra de mi consejo explícito, les advertí en nombre de Dios que no fueran, que si se quedaban en Judá, Él los protegería, pero si iban a Egipto, la espada y el hambre que temían los alcanzarían allí. Una vez más, no me escucharon. Me obligaron a ir con ellos a Egipto, y así mi vida terminó en una tierra extraña, entre el mismo pueblo obstinado al que había servido toda mi vida. Incluso en Egipto, continué profetizando contra su idolatría hasta el final. Mi historia es una de sufrimiento, de rechazo y de una lealtad inquebrantable a la palabra de Dios. Es un recordatorio de que a veces el camino de la verdad es solitario y doloroso, pero también es una historia de esperanza inquebrantable. A pesar del juicio, el amor de Dios por su pueblo nunca falla. Su promesa de un nuevo pacto, de restauración y de un futuro lleno de esperanza resuena a través de los siglos. Mi vida fue una prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, cuando las ciudades arden y los pueblos son dispersados, la fidelidad de Dios permanece. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Esa es la verdad que sostuve, la que lloré y la que proclamé hasta mi último aliento. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, te invito a explorar más sobre estos relatos y a seguir este canal para descubrir otras voces del pasado que tienen mucho que decirnos hoy. No olvides darle a me gusta y suscribirte.